Hay un momento del día en que el ruido del mundo se desvanece, las luces se apagan, las voces se silencian, y el alma, finalmente, está sola consigo misma. Es en ese momento, cuando su cabeza toca la almohada, que muchos hacen algo aparentemente simple. Hablan con Dios. Algunos lo llaman costumbre, otros lo llaman tradición. Pero la Biblia revela que este momento conlleva un peso espiritual mucho mayor de lo que la mayoría de la gente imagina. La oración antes de dormir no es solo el final del día. Es un acto de entrega, una postura espiritual y, sobre todo, una decisión de confiar en Dios. Hay quienes duermen pero no descansan. Hay quienes cierran los ojos pero sus mentes siguen en guerra. Y esto sucede porque la noche no es espiritualmente neutral. La palabra de Dios declara que hay paz para todos aquellos que confían en el Señor, incluso cuando todo a su alrededor está en silencio. No se trata de la ausencia de problemas, se trata de la presencia de Dios. Cuando alguien decide orar antes de dormir, algo comienza a suceder en su vida. El corazón se calma, la ansiedad pierde su poder y el espíritu encuentra descanso. Billy Graham solía decir que el último pensamiento de la noche a menudo revela en quién confiamos verdaderamente. Cuando confiamos en Dios, llega el descanso. Cuando confiamos solo en nosotros mismos, la inquietud persiste y dura toda la noche. Quizás te hayas preguntado por qué. Incluso cuando rezas, algunas noches se sienten pesadas. Esto sucede porque el cuerpo se recuesta, pero la mente insiste en permanecer despierta. La respuesta no está en la cantidad de palabras, sino en la profundidad y la entrega de tu corazón a Dios. La oración dicha antes de dormir no es el momento de repetir frases memorizadas. Es hora de dejar el peso del día a los pies de Dios. La Biblia dice que debemos depositar toda nuestra ansiedad en el Señor, porque Él cuidará de nosotros. Esta no es una metáfora bonita, es una verdadera invitación. Mucha gente se acuesta con culpas no confesadas, miedos no reconocidos y decisiones sin resolver, y esperan que el sueño resuelva lo que solo la oración puede resolver. Cuando oras con sinceridad antes de dormir, no solo estás hablando con Dios, estás reconociendo que no lo controlas todo, que necesitas ayuda y que confías en Él, y eso lo cambia todo. Hay una profunda diferencia entre orar por obligación y orar por dependencia. El primero está vacío, el segundo se transforma. Dios no espera perfección en la oración nocturna, espera verdad. Una oración sencilla, ofrecida con el corazón abierto, vale más que largos discursos sin compromiso genuino. Porque Dios no responde a palabras bonitas, responde a corazones rendidos. Algo poderoso sucede cuando la última voz que escuchas antes de quedarte dormido es la de Dios, no la voz del miedo. Cuando el último pensamiento no es preocuparse por el mañana, sino confiar en quienes gobiernan el mañana. La Biblia declara que el Señor protege a quienes confían en Él, y esa protección no termina cuando te duermes, empieza allí. Hay protección espiritual cuando uno se acuesta en paz. No se trata de una protección basada en la superstición, sino en la relación. Muchos ignoran esto y tratan la oración nocturna como algo secundario, pero espiritualmente es una de las oraciones más importantes del día. Es por la noche cuando la mente se queda en silencio. Es por la noche cuando el corazón habla más fuerte. Es por la noche cuando las emociones cobran fuerza. Y es exactamente por eso que orar antes de acostarse es tan necesario. Billy Graham advirtió que una vida espiritual sana comienza y termina con Dios. Comienza por la mañana, con dirección, y termina por la noche, con la entrega. Sin esta entrega, el día siguiente comienza pesado. Con ella, el corazón despierta con luz. Pero es necesario decir la verdad, con respeto y claridad. No toda oración dicha antes de dormir produce descanso. Y esto no sucede porque Dios falla. Esto sucede porque muchas veces el corazón no se abre completamente. La Biblia enseña que cuando escondemos algo en nuestro corazón, la comunión se ve afectada, no porque Dios se aleje, sino porque nosotros levantamos barreras. Hay quienes rezan por la paz pero se niegan a perdonar. Otros piden descanso, pero albergan temor. Algunos piden protección, pero viven en desobediencia consciente. Dios no ignora estas cosas, Él trabaja en ellos. La oración nocturna eficaz no es la que intenta impresionar a Dios, es la que reconoce la propia fragilidad. Cuando alguien se acuesta y dice, Señor, no pude hacerlo hoy, te necesito, el cielo no se cierra, el cielo se abre para quien pide. Si estás escuchando esto ahora, tal vez Dios te esté llamando a ajustar algo simple pero profundo, la forma en que terminas tus días. No hay prisa,
no por costumbre, pero con fe. Antes de continuar, si este mensaje te llega, por favor haz algo sencillo. Te invito a suscribirte al canal y darle a me gusta, ya que esto ayuda a que este mensaje llegue a otras vidas que necesitan descanso, tanto espiritual como físico. Ahora sigue escuchando atentamente. Cuando Jesús enseñó acerca de la oración, habló de entrar en su habitación, cerrar la puerta y hablar con el Padre en secreto. El dormitorio no es solo un lugar físico, es un estado de intimidad. La cama es a menudo el único lugar donde nadie más nos ve como realmente somos, sin mascarillas, sin discursos. Débil. Ahí es donde la oración se vuelve real. Una oración antes de dormir no tiene por qué ser larga, pero sí sincera. Gracias por lo que ha pasado. Entrega de lo que quedó pendiente. Confía en lo que vendrá. Cuando esto sucede, algo comienza a cambiar gradualmente en la vida de la persona. El sueño mejora, la ansiedad disminuye, la fe se hace más fuerte, no porque los problemas hayan desaparecido, pero porque el corazón ha aprendido a descansar en Dios. Quizás hayas pasado algunas noches difíciles. Quizás el miedo habló más fuerte que la fe. Quizás el silencio fue demasiado pesado. Pero hoy Dios te recuerda algo sencillo y poderoso. No necesitas llevar el día hasta la noche, pero en tus oraciones necesitas hacer 3 cosas: entrega, confianza y descanso. La paz no surge de la ausencia de lucha, proviene de la certeza de que Dios está presente, incluso cuando todo está en silencio. Y cuando aprendes a orar antes de dormir con un corazón entregado, la noche deja de ser una carga y se convierte en un lugar de descanso. Hay algo que pocas personas comprenden, pero la Biblia lo deja claro. La forma en que terminas tu día influye profundamente en cómo comienzas el día siguiente. Mucha gente se despierta cansada no porque durmió poco, sino porque durmió sin ofrecer nada a Dios. Se llevó a la noche lo que debía haber sido puesto delante de Dios. Orar antes de dormir no borra los errores del día, pero abre espacio para que la gracia obre en nosotros. No cambia el pasado, pero prepara el corazón para el futuro. Billy Graham siempre decía que Dios obra incluso cuando descansamos, pero solo cuando confiamos verdaderamente en Él. Confiar no es decir que crees en Él. Confiar es descansar en Él. Y descansar en Él es un acto de fe. ¿Sabías que existe una paz que no proviene del cansancio extremo ni del sueño profundo, sino de la certeza de que, incluso mientras duermes, estás protegido? La Biblia declara que el Señor no duerme ni dormita. Mientras cierras los ojos, Él vela. Mientras callas, Él sigue actuando. Cuando oras antes de dormir, no le estás pidiendo a Dios que empiece a cuidarte. Estás reconociendo que Él siempre te ha cuidado. Esta conciencia lo cambia todo. Hay noches en que el cuerpo anhela descanso, pero el alma anhela respuestas. Y es precisamente en ese momento que la oración se vuelve esencial. No para recibir todas las respuestas, sino para recordar quién gobierna todas las cosas en la tierra. Quizás ya hayas experimentado esto sin darte cuenta. Esa noche en la que, a pesar de los problemas, dormiste plácidamente. O ese día difícil que terminó con un descanso inesperado. Esto no fue casualidad, fue el resultado de su entrega a Dios. Cuando orar antes de acostarse se convierte en un hábito sincero, algo comienza a alinearse dentro de ti. El miedo pierde su autoridad, la culpa pierde su poder. Y la esperanza encuentra su lugar. La Biblia enseña que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que no depende de la lógica, depende de la confianza. Pero también es importante entender algo con la madurez espiritual. Orar antes de dormir no es una fórmula mágica. No se trata de repetir las mismas palabras y esperar resultados automáticos. Se trata de una relación con Dios. A Dios no lo convencen las palabras, lo conmueve la sinceridad. Hay personas que se acuestan rezando, pero se despiertan sin la voluntad de obedecer, y esto crea un conflicto interno. La oración que trae descanso es la que viene con un corazón dispuesto a alinearse con la voluntad de Dios. No deberías pensar que eres perfecto, sino una persona sincera. Cuando dices con sinceridad, Señor, confío en ti, aún sin entenderlo todo, algo importante sucede en tu interior. Tu corazón se tranquiliza, tu mente se calma, y tu alma encuentra descanso. Confiar en Dios no significa tener todas las respuestas, sino elegir descansar en Él incluso en medio de las dudas. Si has llegado hasta aquí, es posible que Dios te esté llamando a cambiar algo sencillo esta noche.
no es un cambio grande ni difícil. No se trata de cambiar toda tu rutina ni toda tu vida, sino simplemente cómo terminas el día. Antes de coger el teléfono por última vez, antes de perderte en pensamientos que cansan tu mente, antes de dejar que las preocupaciones se apoderen de tu corazón, tómate un descanso. Detente un momento, respira hondo y habla con Dios. No necesitas palabras rebuscadas ni discursos largos. No se trata de impresionar a nadie, se trata simplemente de entregarle todo lo que llevas dentro. Cuando te entregas, Dios cuida, y cuando Dios cuida, llega el descanso. Si este mensaje te toca el corazón, haz algo ahora. Dale me gusta. Esto ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que necesitan descansar, y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque orar antes de dormir también enseña algo profundo. Nos recuerda que no somos autosuficientes. Durante el día nos vemos presionados a controlarlo todo, a resolverlo todo y a decidirlo todo, pero por la noche nos enfrentamos a nuestras limitaciones. El cuerpo necesita parar, la mente necesita estar en silencio, y es en este punto que Dios nos llama a confiar en Él. La Biblia muestra que incluso Jesús en momentos cruciales se retiraba a orar en secreto. Si el Hijo de Dios eligió la oración como su refugio, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? La oración nocturna no es señal de debilidad, es señal de madurez espiritual. Con el tiempo algo empieza a suceder en la vida de quienes la practican con constancia. La fe se fortalece, las decisiones se vuelven más sabias, el corazón se vuelve más sensible a la voz de Dios. No porque la persona haya mejorado, pero porque aprendió a depender de Dios. Billy Graham enseñó que el mayor enemigo de la fe no es la duda, sino el exceso de confianza. Y orar antes de dormir rompe precisamente eso. Nos recuerda que necesitamos a Dios para todo, incluso para descansar. Quizás hoy estés cansado, quizás cargues con preocupaciones que nadie más ve, quizás sonrías de día, pero tengas dificultades de noche. Dios ve, Dios sabe, y a Dios le importa. Orar antes de acostarse no requiere esfuerzo, exige rendición. No es necesario que tengas todas las palabras. Todo lo que necesitas es un corazón abierto. A lo largo de la Biblia, vemos personas que hallaron descanso incluso en tiempos difíciles, no porque la situación cambiara, sino porque depositaron su confianza en el lugar correcto. El salmista declaró que se acostó en paz porque confió en el Señor. Esa misma promesa sigue vigente hasta el día de hoy. No importa lo que estés enfrentando, no importa lo que quede sin resolver, la paz de Dios sigue disponible para todos. Si decides a partir de hoy terminar tus días en oración sincera, algo cambiará en tu vida, no solo a tu alrededor, sino también en tu interior. Y cuando tu ser interior cambia, tu ser exterior empieza a seguir el mismo camino. Orar antes de dormir no es el final del día, es el comienzo de un nuevo nivel de confianza en Dios. Ahora, los invito a reflexionar. La pregunta no es si rezan antes de acostarse. La pregunta es, ¿qué ofreces cuando oras? ¿Entregarás tu miedo a Dios? ¿Entregarás tu ansiedad a Dios? ¿Entregarás el control a Dios? ¿O simplemente repite palabras mientras su corazón permanece inquieto? Hoy, haz una elección diferente. Elige confiar en Dios. Elige entregar tu vida en las manos de Dios. Y elige descansar en Dios. Que tu noche esté marcada por la presencia de Dios. Que tu sueño sea ligero. Y que tu corazón encuentre paz en las manos de Dios. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: "Mi noche es de Dios". Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y estate atento a más videos. Que Dios bendiga tu noche. Que tú y tu familia descansen en paz en las manos de Dios. Lo dejo así por ahora y nos vemos en el próximo video. Amén.